esta mañana vamos a compartir en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice así: No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando leemos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, entendemos a través de este texto que Dios nos enseña que nosotros estamos en una guerra, que nosotros nos encontramos frente a una lucha permanente. Todo el mundo en general, todos los seres humanos están siendo atacados por Satanás. Pero nosotros, la iglesia, quienes ya nos hemos convertido, nosotros para Satanás y toda su organización satánica, su diabólica, somos el objetivo militar. Satanás estuvo en el tercer cielo, donde está el reino de los cielos, donde está el trono de nuestro Dios. Él estuvo ahí y él vio el mejor modelo que puede existir, que ha existido y que existirá por siempre, de reinar. El mejor modelo de cómo se organiza un reino, de cómo está organizado un reino. Y cuando él fue enviado a las tinieblas, junto con esa tercera parte de ángeles que se rebelaron contra Dios en el tercer cielo, Satanás, con el mejor modelo de cómo organizar un reino, él organizó su reino en las tinieblas. Quiere decir que Satanás actualmente tiene un reino bien organizado. Bien desde el punto de vista, en la forma en que él lo estructuró, es muy parecido a la forma en la que está estructurado el reino en los cielos. No es que hay una semejanza porque no hay una luz, no hay una comunión entre la luz y las tinieblas en ese aspecto. Me refiero a que él organizó su reino de tal forma que él tiene orden jerárquico. Él tiene a quienes le obedecen y tiene también a quienes le obedecen a otros. Él no está operando en las regiones celestes de una forma desorganizada. Él tiene el mejor ejemplo de orden que lo tomó desde el cielo. Él organizó su reino y estableció en orden jerárquico cuáles son los grados superiores e inferiores. Y la Biblia en Efesios 6:12 nos confirma que nosotros no tenemos una lucha física, tenemos una lucha espiritual, dice, en las regiones celestes, en el aspecto, en el entorno espiritual. Entonces quiere decir que nosotros, dentro del reino de los cielos, estamos en una guerra contra el reino de las tinieblas. Y no es un reino que pelee contra sí mismo. Jesús lo dijo en una oportunidad. Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo, hablando de que Satanás no estaba dividido contra él mismo. Satanás no se atacaba a sí mismo porque él tiene un reino en las tinieblas estructuralmente organizado. Entonces, nuestra guerra nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra todo o contra toda esa organización satánica en el reino de las tinieblas. Ahora, lo que sucede es que nosotros, los cristianos, en este momento somos el objetivo militar de toda esa organización. Nosotros somos su principal objetivo a destruir. La Biblia dice que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. El objetivo del reino de las tinieblas es querer matar al cristiano, destruirlo o robarle, ya sea la paz, el amor, el gozo, o quitarle, robarle un hijo, etc. Satanás siempre está buscando la forma
de matar, de destruir y de hurtarle al cristiano lo que lo hace feliz, lo que le genera paz, lo que le genera gozo, lo que hace prosperar al cristiano, lo que logra hacer crecer su nivel espiritual. Él está atacando al pueblo principalmente porque somos su objetivo militar. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, nos aclara todavía más el panorama con respecto a esto. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. En este texto aprendemos que es importante no ser ignorantes de lo que Él hace, no ignorar cómo Él opera, de qué forma Él está atacándonos como el ejército contrario al ejército al que pertenecemos nosotros, que es el ejército del reino de los cielos. ¿Y por qué le digo que somos un ejército? Porque la misma Biblia lo recalca. Dice que en el libro de 2 de Timoteo capítulo 2, habla o se refiere a nosotros. Ese texto nos hace ver que nosotros somos soldados, que pertenecemos a un ejército. Y lo confirma en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, donde nos manda a que tengamos una armadura puesta. En aquella época no es como en esta época. En nuestra época actual usamos uniformes. Los que hemos estado en las fuerzas militares, como en mi caso, que yo estuve un periodo de tiempo de mi vida prestándole el servicio militar a mi país, usábamos un uniforme que era de tela, que representaba al país al que pertenecemos, sin embargo, o a la fuerza a la que pertenecíamos. Sin embargo, en aquella época no era una tela como tal, sino que era una armadura, porque en aquella época la lucha era con espadas y con otro tipo de armas, que de acuerdo a las armas de aquella época se usaba también el uniforme. En el tiempo actual los uniformes son más para distinguir y para camuflar dentro del área de combate. Entonces, volviendo en sí al tema bíblico, quiere decir que lo que hasta ahora hemos leído nos ha enseñado que no solo somos soldados, sino que debemos estar bien uniformados para confrontar a un ejército que más que físico es espiritual. Y la mayoría de los ataques del reino de las tinieblas hacia este ejército del reino de los cielos son espirituales. Entonces, a través de todo esto que hemos leído, hemos aprendido también la importancia, según lo que dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 11, de no ignorar de qué forma Él nos está atacando. Una de las formas en las que Satanás nos está atacando o está atacando a la iglesia, que no podemos pasar por alto, que no podemos ignorar, y no solo a la iglesia, sino en términos generales a la humanidad, pero en especial a la congregación. Podríamos decir que todo este proceso de aprender del Señor, lo que en estos momentos les estoy compartiendo, he visto cómo miembros de nuestros ejércitos han sido heridos en batalla con ataques espirituales fuertes. Cómo hemos en este proceso de lucha, inclusive hemos perdido miembros de nuestro ejército, soldados caídos en combate por ataques fuertes espiritualmente hablando. Y uno de esos ataques que no podemos pasar por alto y que debemos tener en cuenta y no ignorarlo es el ataque espiritual del enemigo a la mente del cristiano. Los psiquiatras o psicólogos están hablando de un tema que es, en términos generales, un tema que está afectando en términos internacionales a mucha gente. Y dentro de la iglesia no estamos excepto de ese ataque espiritual. Y es la depresión. Quiero hablarles ahora acerca de qué es la depresión, viéndolo desde el punto de vista que es un ataque
de Satanás con la iglesia, contra la iglesia. Es un ataque de Satanás o de las fuerzas espirituales malignas contra la iglesia y contra la humanidad. A partir de un tiempo para acá, después de pandemia, la iglesia y toda la humanidad ha venido siendo afectada según las estadísticas. Hoy por hoy hay mucha, pero muchísima gente afectada a nivel psiquiátrico y psicológico con depresión. Mucha gente hoy se está quitando la vida, se tiran de un puente, se ahorcan, etc. Quiere decir que es un problema espiritual, es un ataque satánico que está afectando a los no cristianos y a los cristianos. Hoy en día estamos viendo dentro de la congregación a jóvenes y adultos afectados con este problema espiritual que ha venido influyendo Satanás en la mente, que ha venido influyendo en las emociones, para que, alterado el comportamiento, llevarlos a quitarse la vida. Entonces, viendo este problema, surge la necesidad de no ignorar esta forma de Satanás operar. Según la ciencia médica, según la descripción psiquiátrica, el problema de la depresión es la ausencia de una sustancia química en el cerebro que provoca o produce todo esto. La Biblia dice que nosotros, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo está unido entre sí. Nosotros somos uno solo. Somos la imagen que más se asemeja a Dios, porque somos uno solo. Pero así como somos uno, dentro de nosotros, aparte de este cuerpo, hay un alma y un espíritu. Nuestro ser completo, que es uno solo, está conformado por el cuerpo, el alma y el espíritu, aliento de vida y conciencia del hombre. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es importante saber cómo estamos conformados o constituidos para saber directamente a dónde o en qué áreas Satanás está atacándonos para destruir a la iglesia. Como miembro del ejército de Cristo, quiero decirte que es importante saber identificar en qué áreas es donde Satanás está encontrando nuestras debilidades para atacarnos y intentando, destruir a la iglesia. Entonces, según la Biblia, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, que es nuestro ser. Ahora, dentro del alma somos, que es la esencia de nuestro ser, está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. En el orden de afectación o de ejecución, primero todo empieza en nuestra mente. Y de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o emociones son alterados. Y por consiguiente se altera todo nuestro comportamiento. Primero entonces Satanás está atacando a la mente, alterando las emociones y llevando a comportamientos suicidas o depresivos. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuando es un ataque satánico o cuando es una situación natural, química o una reacción de nuestros componentes químicos, cuerpo? Entonces, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber? ¿O cómo podemos identificar eso? Dentro de la ciencia se dice que es una sustancia que está ausente, que no está dentro de nuestro cerebro. Pero ¿por qué les digo que conforme a la Biblia nosotros estamos unidos cuerpo, alma y espíritu? Porque es que todo lo físico es también un reflejo de lo espiritual. Todo lo que ocurre físicamente dentro de nosotros es también resultado
de lo que está sucediendo detrás, que es en lo espiritual. Ahora, retomando, ¿cómo podemos entonces saber o identificar cuando es o no un ataque satánico? Hay una diferencia entre la tristeza y la depresión. La tristeza es un sentimiento normal que todos podemos y tenemos en algún momento que sentir. Es tanto así que la tristeza hace parte inclusive del proceso de nuestra formación. La mayoría de los procesos dentro del Evangelio para los cristianos son dolorosos y producen tristeza. Es más, hay un texto bíblico que dice que el arrepentimiento que es según Dios produce dolor. Dolor es tristeza de haber rechazado o de haber ofendido a Dios. Entonces es una tristeza, pero que nos golpea como un sentimiento, pero sabemos el origen del por qué estamos tristes. La tristeza tiene un origen, tiene un causante, porque nos produjo tristeza la pérdida de un familiar, el haber perdido un examen en el colegio, en la universidad, el haber sido rechazado por una persona, etc. Pero siempre va a haber un causante de por qué estamos tristes. La diferencia entre la tristeza y la depresión es que la depresión es una profunda tristeza, un profundo desgano, desánimo, desaliento, que no sabemos ni por qué lo tenemos, ni por qué lo sentimos. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que está siendo golpeada por la depresión? La depresión, los síntomas son una persona que no sabe por qué está afligida, por qué siente ganas de llorar sin tener ningún causante, ningún motivo que le provoque eso. ¿Por qué no siente el deseo de levantarse? No entiende, pero no tiene ganas de levantarse. Pierde el sueño, pierde el apetito o le aumenta en estrés. Esa presión interna produce miedo. Y a través del miedo, viéndolo desde el punto de vista bíblico, me gusta mucho reflexionar con respecto al miedo en el texto o la historia que muchos conocemos, que es la historia de David y Goliat. Resulta que Saúl, que era el rey de aquella época, era un hombre valiente, era un hombre acostumbrado a la guerra, a ver sangre, a pelear contra otros ejércitos. Y todo el ejército que estaba con él era un ejército también acostumbrado a esto mismo. Eran hombres de guerra. Pero en ese momento, frente a Goliat, todo ese ejército se paralizó. El ejército se paralizó por un momento por el miedo. Entonces, el miedo es algo que paraliza, que confunde. El miedo es algo que causa en el hombre el deseo de aislarse, el deseo de no hacer nada. Entonces, uno de los ataques del enemigo al pueblo cristiano y al no cristiano hoy es a través de la depresión. Y uno de los síntomas de la depresión es el miedo. En comparación a la historia que le estoy narrando acerca de David y Goliat, era tanto el miedo que el pueblo no podía enfrentarse a Goliat. Era tanto el miedo que no sabían qué hacer en ese momento. Para muchas personas que se encuentran en esa situación, que hoy en día están viviendo la depresión, en estos momentos muchos no saben qué hacer.
no saben qué decisión tomar. En estos momentos se encuentran paralizados por la situación. Y más sabiendo que siendo cristianos, pero ¿por qué yo tengo que estar en depresión si tengo a Cristo? Es como les dije al principio, es una de esas maquinaciones o ataques del reino de las tinieblas que no podemos ignorar. Y hay que saber y apercibir al pueblo que Satanás está atacando con depresión a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños y aún a los adultos. Y que él está atacando de forma que uno de los síntomas que vemos es el miedo. La iglesia se paralizó. Quien está padeciendo de este ataque, el pánico lo ha paralizado. Le ha quitado aún los deseos de vivir. Le ha quitado los deseos de socializar. El miedo paraliza al punto que aísla, como aquel hombre que después de haber visto la gloria de Dios, fue y se internó en una cueva porque tenía miedo. La Biblia dice que Elías, después de haber visto la manifestación gloriosa del poder de Dios, tuvo miedo y se escondió. Con respecto al ataque del enemigo a la mente de las personas para deprimir al cristiano y al no cristiano, empieza con pensamientos de minusválidos. ¿Cómo así de minusválidos? El cristiano empieza a sentir: yo no valgo, a mí no me miran, a mí no me ponen a participar, yo no soy como el hermano tal, que lo usan, que Dios lo usa. Empieza a menoscabarse, a sentirse menos que los demás, a sentir que no tiene el valor que realmente tiene. Empieza a sentir que no tiene valor en su propia vida. Empieza a cuestionar el porqué de su existencia, para qué vino a este mundo. Hay procesos de crisis existencial donde empezamos a notar: ¿para qué vine yo? Si esto fue que vine, ya no me siento útil en el Señor. Satanás empieza a atacar en la mente, cambiando los pensamientos, alterando la forma de pensar, haciendo que el hombre de Dios se desenfoque y quite la mirada de Cristo y de la fe en Cristo y ponga sus ojos en Goliat. Empieza entonces a darle más importancia a todas las cosas negativas que le rodean. Dentro de la vida cristiana, todos los que hemos sido llamados, escogidos por Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas, aún incluyendo las que parecen negativas, que son para afectarnos, y en realidad producen tristeza, pero forjan carácter. Y muchas de esas cosas, muchas veces nos producen dolor, pero es un dolor con un efecto positivo. Cambio en el proceso de la depresión. Esta forma de ver las cosas, todo lo vemos gris, todo lo vemos negativo, es un enfoque perjudicial. Viendo las cosas desde esa perspectiva es un enfoque autodestructivo, porque no lo hacemos para aprender o para edificarnos, sino para autodestruirnos, para hacernos sentir aún más y peor de lo que ya nos sentimos. El ataque es directamente a la mente y por consiguiente todo está conectado. De la mente el efecto pasa a nuestras emociones y empezamos a sentir en nuestros corazones que ya no nos aman, que ya Dios no nos ama, que ya Dios prácticamente nos ha desechado, que ya el reflejo del rechazo de Dios lo vemos en los hermanos que ya no nos miran, que ya no nos hablan igual, pero ese es el punto de vista que nosotros tenemos. Pero los que están fuera de nuestra situación
o de nuestro momento de crisis, ellos ven totalmente diferente las cosas. Ellos ven que quienes nos estamos alejando o que quien se está alejando es la persona afectada con depresión. Y en realidad es así. Sin darse cuenta, la persona deprimida, ella misma se aísla, ella misma se aleja. Entonces ahí empieza el proceso de autodestrucción. Entonces, amado hermano, Dios te bendiga. Espero que estemos apercibidos y tengamos en cuenta lo importante que es notar cuando el ataque es del enemigo que quiere deprimir a los jóvenes, deprimir a los adolescentes, deprimir a los niños, para paralizarlos, para llevarlos a profundidades oscuras de maldad, en depresión, al punto de quitarse la vida. Entonces, les incito a aprender a identificar cuando alguien está triste y cuando alguien está deprimido. Y no dejar que la depresión, el cual es como un cáncer, se desarrolle para que cuando ataquemos no vaya a ser demasiado tarde. Cuando identifiquemos el problema no vaya a ser demasiado tarde y nuestros jóvenes, adolescentes o niños ya hayan actuado contra su propia vida. Por eso es que es importante, líderes cristianos, hombres de Dios que están al frente de sociedades de jóvenes, que tienen a su cargo niños, adolescentes y aún pastores a cargo de iglesias con los adultos, hay que tener cuidado y estar apercibidos, conscientes que es un problema espiritual, que detrás de toda este proceso que los psiquiatras dicen que es químico o biológico, hay una influencia espiritual que es para matar, hurtar y destruir al pueblo. Entonces, vayamos directamente, identifiquemos cuál es realmente el problema y vayamos directamente al problema. Y es restaurar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños y aún a los adultos. Sacarlos de ese estado de depresión a través de la llenura del Espíritu Santo. Porque dice que echará fuera el temor, que se irá la tristeza y cambiará la tristeza por gozo. Que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad. Más que una sustancia química que la llenan a través de fármacos dañinos, perjudiciales para la salud, contraindicados, es el Espíritu Santo de Dios. Es al Espíritu Santo a quien más necesitamos hoy en las iglesias. Es el Espíritu Santo a quien más necesitan nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Y un avivamiento o la llenura del Espíritu Santo viene, como lo dice en el libro de Hechos. Estaban todos unánimes juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. La unidad de la iglesia es importante. Dice, unánimes juntos. La unidad de la iglesia, el primer paso. El segundo paso, y estaban todos ahí. Unos orando, otros alabando en distintas áreas, pero todos estaban enfocados en Dios. Buscando a Dios. Unidos en la búsqueda. Unidos en la búsqueda, lograremos la obediencia. Y en la obediencia hay bendición. Fueron llenos todos del Espíritu Santo.
y en los postreros días derramará de su espíritu sobre todos nosotros, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Dios les bendiga.